Y como les anticipamos en el bloque anterior, vamos a estar dialogando con uno de los integrantes de la Fuerza de Izquierda, quizás, el cabeza de compañía, podría ser en otros ámbitos, Miguel Yademarco, ex candidato a concejal. Lo tenemos aquí en línea porque este jueves 6 de agosto Tandil también llevará a cabo una actividad para negarse, digamos, a la ley de extranjerización de tierras. ¿Cómo estás, Miguel? Buenos días. Flor y Nacho te saludan. Buen día. Hola Flor, hola Nacho, ¿cómo andan? Muy buenos días. Buen día. Bien, muy bien. Bueno, estábamos ahí repasando el flyer que se ha dado a conocer y si bien la convocatoria o la marcha, podría decirse, es hacia las 6 de la tarde, las actividades van a comenzar desde las 2:30. ¿Qué tienen programado y planeado hacer allí? Bueno, la idea fue desde un principio que se haga algo en Tandil. Estábamos viendo que, por suerte, fue rebautizada, como vos mismo dijiste, como Ley de Extranjerización de la Tierra, porque esto se llama Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Sí, total. Técnicamente. Pero bueno, al ir profundizando, no sé si vieron todo lo que desarrolló el Observatorio de Tierras, basado en el Registro Nacional de Tierras del Ministerio de Justicia y demás, cambió esto, y esa bronca, de alguna manera, que llevó a que se llame como se tiene que llamar, Ley de Extranjerización de la Tierra, a que se conozca así popularmente, nos empujó a empezar a organizarnos desde la comunidad de izquierda, desde el Comité de Apoyo a Miriam Bregman, que venimos reuniéndonos ya hace algunos meses, y dijimos en Tandil tiene que haber una expresión de esa bronca y de lo que se viene organizando, porque va a haber movilizaciones en el Senado, va a haber movilizaciones en diferentes puntos del país, y lo que deseamos es, bueno, concentremos a las 6 de la tarde, que invitamos a todo el mundo a que esté presente ahí, pero queríamos hacer una radio abierta porque nos parecía que la información y toda la discusión y la profundización sobre la ley, fue muy importante el aporte de trabajadores y trabajadoras del CONICET, del INTA, que vinieron a la reunión, para desmenuzar aspectos que, por supuesto, nos preocuparon mucho más de lo que habíamos llegado, y creíamos que toda esa información tiene que tenerla toda la comunidad, y en ese sentido pensamos una radio abierta previa, si bien concentramos a las 6 de la tarde en lo que llamamos es un banderazo, un cartelazo, o que la gente traiga lo que tenga para poder expresarse. ¿Te acordás de lo más saliente que expresaron estos trabajadores de CONICET y el INTA? Y lo que pudimos hacer es desmenuzar este proyecto de ley que viene a derogar o a modificar artículos de por lo menos 3 leyes importantes. Sí. Una es lo que bien mencionábamos, que refiere a la extranjerización de la tierra. Como saben, el permitido en ley vigente es 15% a nivel nacional, provincial y municipal, Sí. o sea, y que ninguna empresa o individuo pueda tener más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo, que eso incluye Tandil, por ejemplo, Sí. que es la zona más fértil de nuestro país. Eso barrería estas modificaciones de lo que redactó Sturzenegger, si bien han trascendido ahora informaciones que ya no sería ilimitado, sino que sería un 25%, acabo de ver hoy a la mañana. Sí. Ese es uno de los aspectos más importantes. Hay que ver cómo se concreta, qué se concreta y demás, pero la cuestión de la extranjerización, que ya es una brutalidad, yo no sé si han visto en profundidad, pero lo pudimos hacer. El promedio nacional es de 5% en nuestro país, pero hay departamentos en donde eso excede. Pero de todos modos, el 5% que está en manos extranjeras equivale a una provincia de Santa Fe en cuanto a la superficie, o al país de Inglaterra, como si tuviéramos una Inglaterra en manos extranjeras dentro de nuestro país. Sí. Pero el riesgo... Es una cosa... ¿Cómo? No, digo que el riesgo que se instalen estados disfrazados de particulares, de privados, también está, porque junto un montón de privados, digo, esto lo compra la sociedad y después resulta que, no sé, algún país que se instala acá. Totalmente, y aparte manejados por sus verdaderos dueños. Pero hoy les comentaba, por ejemplo, la situación promedio del país, que es del 5%, pero si vamos a pensar dónde está concentrada esa extranjerización, por ejemplo en la Madrid, no sé si le suena el color montañoso de Famatina y la explotación del oro, eso llega al 60%. En el departamento de la Madrid, más de la mitad está en manos extranjeras. O San Carlos, por ejemplo, en Salta, donde hay, además de especulación inmobiliaria con hoteles de lujo, la posibilidad de extraer el litio
y glaciares en una zona tan árida. En el departamento de San Carlos de Salta también pasa el 50% de extranjerización. Y hay 36 departamentos en el país que exceden lo que fija la ley vigente, que por supuesto es bastante permisiva, porque un 15% ya es un montón, sería el triple de lo que tienen hoy. Sí. Pero digo, ese promedio escapa a la realidad porque está concentrada esa extranjerización en lugares clave, de minería, de cuerpos de agua. Entonces esa es la gravedad. Ese es uno de los puntos centrales cuando hoy le mencionaba 3. El segundo es que permite cambiar el uso de los suelos de tierras incendiadas, porque el uso de la tierra, digamos, no se puede usar, por ejemplo, hoy con la ley vigente, hasta después de 60 años en bosques nativos, zonas protegidas o humedales. Claro. Si se incendia, hay que esperar que eso pueda renacer, pueda volver a revitalizarse. Eso se eliminaría. Es otra de las cuestiones, incluso considerando que el 95% de los incendios son intencionales, es como decir, bueno, usen eso que quemaron y que pudieron comprar. Como hemos visto a lo largo, sobre todo del año pasado, incendios por todos lados. Y el tercer punto es que facilita los desalojos, que incluso no tuvieron ningún tupé en llamarlos desalojos express. Claro. Hay muchos casos que es como legalizar una situación que viene siendo excepcional. Hay muchos casos, por ejemplo, de comunidades en Misiones que alrededor de la producción de celulosa han tenido conflictos con los yerbateros, por ejemplo, o si vos caes en una compra de millones de hectáreas y tu comunidad originaria está dentro de eso, desalojo express. Claro. Pero también incluye estos desalojos a quien, por ejemplo, no puede pagar el alquiler, entonces en zonas urbanas, y también incluye a trabajadores o trabajadoras que han recuperado sus fábricas y todavía no se han expropiado, porque el Estado siempre pone trabas al respecto. Estarían violando la propiedad privada y también serían el blanco de estos aceleramientos en los procesos judiciales que pretende el gobierno. Es decir, esos 3 ejes son como el núcleo de las modificaciones que viene a hacer esta ley de extranjerización, que tiene que ver con la extranjerización, con el cambio de uso del suelo después de incendios, y los desalojos express, y es una cosa brutal que no se puede permitir. Pero ya tenemos una muestra acá con Joe Louis, ¿no? El Lago Escondido tiene su propia policía, o sea, realmente pasa a ser un territorio que los argentinos no podíamos ni entrar. Totalmente. Lo que tuvo la ley de 2011, que intentó, y no lo hizo, poner un freno a esas situaciones, que no afectó de manera retroactiva. Claro. Las leyes en Argentina no van para atrás. Sí, lógico. No, ningún Pero lado. el problema es que tienen, y la urgencia que tienen, es que necesitan avanzar sobre lugares estratégicos, y la ley de alguna manera no lo permite. Claro. Entonces porque la concentración que hay en lugares de tierras raras que le llaman, o de cuerpos de agua, es tan grande que necesitan que la ley sea aún más flexible de lo que ya es. Claro. Por hoy hablabas de lo que ya sucede. O sea, cuando se firmó en 2011, Benetton, Kiwi ya tenían más de 1 millón de hectáreas. Claro, sí. Ahora, los desalojos express, si nos acordamos de Guernica, si nos acordamos de las comunidades en Misiones, en el sur, ligados a los mapuches y demás, eso ya viene pasando. Claro. El problema es que pretenden avanzar más porque están pensando un país de acá a 10, 20 años donde mande las corporaciones. Entonces tenemos una oportunidad de pensar quién es el dueño de la tierra y qué significa, porque estamos discutiendo qué se va a hacer, cómo se va a hacer, para quién se va a hacer, todo lo que se produzca en la tierra. Entonces tenemos la oportunidad, entre comillas, en el marco de esta pelea que hay que dar para que no suceda, de problematizar profundamente qué tipo de sociedad queremos, donde la tierra, el ambiente y la vida no sean un negocio, sino que lo podamos poner en función de las necesidades sociales. Lógico, clarísimo. Estamos dialogando con Miguel Iademarco, integrante de la Fuerza de Izquierda aquí en la ciudad de Tandil. Han tenido la iniciativa de el jueves también llevar a cabo una actividad en consonancia con lo que va a estar sucediendo allí en inmediaciones del Congreso, porque comenzaría a debatirse esta ley, probablemente llegue con algunos cambios, pero como decía Miguel, ya es muy flexible. Incluso recuerdo que una de las cosas que dejaba claramente a la vista el informe del Observatorio de Tierras que llevaron a cabo desde la UBA es que el control no se hace por municipios, entonces un 15% del total, un 15% en todo el país, digamos, si no se supera ese 15%, en apariencia se está dentro de la ley. Lo que sucede en algunas localidades y en algunos municipios es que ese 15% ya está superado, ¿no? Y son
en estos lugares estratégicos. Hay un informe muy lindo, o sea, muy lindo no, en realidad muy evidente, sobre cómo otros países regulan esta cantidad de propiedades y de territorio en manos extranjeras. Y bueno, por ejemplo, Brasil tiene límites por municipio. En Uruguay incluso se obliga a identificar a los accionistas de sociedades propietarias para que no suceda esto que mencionaba Nacho, ¿no? Y registrar la titularidad de tierras y transparentar la composición de empresas para que no venga chiringuito, sociedad anónima, que sean varios, digamos, capitales extranjeros y no se lo conozca, digamos, ¿no? Porque bajo la figura de sociedad anónima no tienen por qué dar explicaciones. Incluso te diría que son los países que mayor, o sea, los que hay que mirar, porque bueno, Paraguay, que es otro gran productor sojero, que es otro país que ha extendido muchísimo su frontera agrícola en base a estas modalidades también de desocupaciones y cuestiones que vos también mencionabas, Miguel, no es un ejemplo, digamos, a esto que queremos lograr, que es básicamente esto, que la tierra sea para quien la trabaja, digamos, ¿no? O que por lo menos sea más accesible en ese sentido. Van a hacer una radio abierta, lograron, digamos, también, poder conseguir todo lo que estratégicamente y técnicamente se necesita para eso. ¿Y qué más, con qué más encontrará la gente, Miguel, allí el jueves en la Plaza del Centro? Y mira, todavía es una jornada que se está construyendo. Por supuesto que están invitados quienes saben de esto de hacer radio abierta. Lo que nosotros queríamos era transmitir toda la información que está dando vuelta y buscar problematizar por todas las vías, que la gente se informe, que la gente conozca de qué se trata lo que se está discutiendo y tratar de profundizar en lo que decía de que tenemos una oportunidad de pensar quiénes son los verdaderos dueños del país, porque la foto es de un país saqueado y eso es sobre lo que pretenden avanzar. Total. Entonces digo, discutir eso, intentar con una radio abierta, con volantes, con flyers, con videos, discutir en todos los planos qué es lo que está pasando es lo central. Así que la clave es invitar a todo el mundo. Desde la izquierda nos parece una responsabilidad invitar, convocar. Ahora nos parece que todas las variantes políticas tienen que estar presentes porque se trata de una cuestión elemental de soberanía también. Después podemos tener diferencias en qué tipo de sociedad nos parece que hay que construir para frenar esto, que por supuesto es súper válido el debate, pero hay que estar en la calle hoy. Ya Milei viene avanzando de conjunto con un montón de cuestiones y no se está pasando la prueba a la hora de frenar la reforma laboral, a la hora de un montón de cuestiones que vienen sucediendo. Nos parece que es un buen momento para salir en unidad a la calle a decirle que basta y ya tendremos un momento para discutir por dónde, para discutir de qué forma transformamos esto. Pero hoy a las 6 de la tarde, el jueves, perdón, a las 6 de la tarde me parece que todo el mundo tiene que estar en la calle porque es algo que nos afecta a todos. Pero digo, después, por supuesto, la invitación a ustedes dos y a todos los que sepan hacer radio. Es una jornada que se está construyendo, vamos a hacer volanteadas, vamos a hacer pegadas de afiches, vamos a tratar de que se conozca por todos lados y por las redes también que esta jornada es importante y lo que insistía al principio de por qué es importante y es otra expresión también de cuando la ciencia está al servicio de las necesidades sociales en este sentido ahora de defender y entender qué es lo que se está poniendo en juego. También es una muestra de lo que podemos ir construyendo. Así que nada, déjame de repetir, pero desde las 2:30 de la tarde el jueves vamos a estar con una radio abierta y a las 6 de la tarde queremos concentrar para que en las calles se exprese el rechazo a la ley de extranjerización que pretende imponer el gobierno de Milei. Muy bien, excelente. Todos invitados, todos y todas invitados. Entonces, Miguel, muchísimas gracias y bueno, allí nos estaremos viendo jueves a partir de las 2:30 de la tarde, 6 de la tarde es la convocatoria a marchar. Andá porque es importante el ruido que se pueda hacer. En esta instancia es el momento, digamos, de hacerlo. No estamos hablando de que viene un paisano de Chile y compra algunas hectáreas para tener una quinta o compra 100 hectáreas para poner sus vacas. Ahí estamos hablando de firmas que compran 240.000 hectáreas, que tienen actualmente 240.000 hectáreas, 300.000 hectáreas, y esos son los números, digamos, números impensados para cualquier argentino o argentina. Entonces, bueno, un poquito de protección también para
la posibilidad de, bueno, de hacerte con una porción. Analicemos el desastre que ha hecho Jorge Luis con 12.000 hectáreas nomás, así que multiplíquenlo y verán. Exactamente, en un lugar estratégico, ¿no? Turístico, de acuíferos, digamos, fundamentales, y con la sospecha de que quizás hasta sea un lugar de recarga o donde se haga política en pos de todo lo que está sucediendo también en Malvinas, la explotación de hidrocarburos, la explotación del pescado, digamos, es una pequeña embajada de Inglaterra allí en la Patagonia Argentina, ¿no? Una cuestión que no hay que dejar de mencionar. Miguel, no te demoramos más, no sé si querés agregar algo y si no te despedimos y nos volvemos a invitar el jueves a la iniciativa que tuvieron, que bueno, felicitaciones por eso. Bueno, muchas gracias. Y no, nada, los esperamos a todos y todas desde las 2:30 de la tarde y sobre todo a las 6 de la tarde este jueves para rechazar esta nefasta ley que impulsa el gobierno de Milei. Ahí está, un abrazo muy grande. Chau, chau.